y bienvenidas a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en Welcome TV. Nuestro programa de hoy se titula Entre burbujas y realidades, lo que la educación respetuosa aporta al futuro. Y tengo la gran suerte y el gran honor de venir muy bien acompañada. Hoy me acompañan dos invitadas muy especiales, Marina Oliva Lozano, bienvenida Marina. Un placer, muchas gracias. Y Aya Pérez Albéniz, bienvenida Aya. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de que os las presente yo, que a lo mejor digo algo más, me gustaría que ellas se presentasen para que, realmente descubráis por qué las he traído a ellas a un programa tan interesante. De hecho, el programa de hoy viene un poco con una idea de Marina. Marina me dijo, creo que hay un mito, ¿no?, que viene mucho en la vida de qué pasa con la educación respetuosa, qué pasa cuando estamos criando, ¿no?, de un modo muy respetuoso, y todo el mundo que dice, parece que estos niños están entre algodones, entre burbujas, ¿no? Y fue un poco gracias a ellas, y que desde aquí mi agradecimiento a este título, porque es algo que realmente creo que tiene mucho, ¿no?, para lo que hablar, y creo que habla de lo profundo que tiene que ver con nuestra crianza, nuestra infancia y lo que realmente el cerebro a nivel neurobiológicamente necesita. Así que bueno, dejo la palabra a Marina. Marina, ¿quién eres tú? Cuéntame. ¿Y por qué estás aquí, ¿no? ¿Por qué te he traído? A ver. Yo soy psicóloga, trabajo en Raíces con vosotros. ¿Es compañera? Sí, soy psicóloga infantil y aparte de eso también, bueno, yo siempre me había querido dedicar al mundo de la investigación, entonces pues estudié análisis de datos y todas estas cosas para poder estar desde ahí, desde la universidad, trabajando, y a día de hoy estamos pues con un proyecto estudiando un poco las pedagogías alternativas, las pedagogías más tradicionales, comparando, viendo qué diferencias hay, ¿no? Y ahí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas, Marina, en toda esta investigación? Ya llevas tiempo, ¿verdad? Sí, llevo años. Llevamos años ya. Años. Sí. Llevamos años de recogida de datos, de observación, de hablar con niños. Sí. De ver lo que pasa, ¿no? En las aulas. ¿Qué pasa? Ver diferencias, ¿no? Sí, ver la brecha tan grande que hay entre lo que sabemos sobre la infancia, ¿no?, desde la psicología del desarrollo, y lo que realmente pasa en las aulas más convencionales, ¿no?, que todos conocemos. Pues por eso he traído a Marina. Marina, desde ese ámbito, ¿no?, más investigador, ¿no?, y desde la parte clínica que compartimos, vamos a poder dar una visión, ¿no?, a este tema tan interesante. Y Aya, cuéntanos, ¿quién eres? Pues yo soy Aya Pérez Albéniz Machain y bueno, estoy ahora haciendo cuarto de la ESO en un instituto cerca de mi casa convencional. Y ahora estoy haciendo cuarto más empresa porque la psicología es un tema que me interesa mucho. Y sobre todo, pues toda mi etapa de primaria pues la hice en un colegio diferente, así como respetuoso. Y pues eso, tengo la experiencia como de los dos modelos de educación. Así que un poco eso. Muchas gracias, Aya. Aquí tenemos, ¿no?, como esta conjugación de estos tres ámbitos que creo que va a ser muy bonito, ¿no?, poder compartir y poder hablar un poco de ellos. Y un poco para romper un poco el hielo y hacer un poco de apertura, ¿cómo diríais vosotras que pudiésemos describir la educación respetuosa con una metáfora, con una imagen, ¿no? Porque realmente este programa tiene mucho de creatividad, ¿no?, y de mirar un poco más allá. ¿Cómo diríais vosotras? ¿Cuál elegiríais y por qué elegiríais esa metáfora o esa imagen? Yo lo he pensado mucho, ¿no? No se me ocurrían muchas cosas, pero al final yo creo que lo tengo claro, porque después de estar en estos lugares, al final cuando estás allí observando y formando parte del entorno, te das cuenta de muchas cosas, incluso de cómo estás tú dentro de ese entorno. Y yo creo que diría que es como un entorno alternativo, un entorno de crianza respetuosa, es como sembrar un jardín salvaje, ¿sabes? No un jardín súper podadito con todas las plantas iguales, no. Con plantas distintas, lleno de colores, de vida, donde cada planta crece a su propio ritmo, donde cada uno busca el sol desde un lugar distinto. Y luego los profes yo creo que serían como jardineros que no intentan moldear a todas las plantas de la misma manera, sino que es más como que propician
un entorno pues con las características como para que cada plantita crezca en todo su esplendor, con agua, con protección para cuando hay una tormenta, con tierra fértil, ¿no? Entonces, yo creo que no crecen rápido, pero crecen a su ritmo y bueno, pues yo me lo imagino así. Gracias, Marina. ¿Y Aya? Pues yo justo había pensado algo parecido, porque además como el símbolo del colegio en el que yo estuve, que es Mayrit, es como una raíz. Entonces, pues estaba pensando en eso, en una planta que al final pues la tienes que regar, cuidar, darle cariño, eso, pero tampoco la puedes, si le echas demasiado agua, también se ahoga. Entonces es eso, el hacer como que una planta, cuidarla, que vaya creciendo y eso, cuando la cuidas crece más fuerte, o si no se marchita y pues eso, básicamente. Gracias, Aya. Es muy curioso porque lo que yo he pensado era una imagen de un huerto. Y de hecho ayer por la tarde tuve la suerte de estar al lado de casa en un parquecito que estamos, y un señor que había al lado justo nos abrió el huerto comunitario que había al lado, y entonces dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque justo pensando en qué podría ser, pensaba en un huerto, pero en un huerto de los que realmente hay un respeto, ¿no? Creo que los huertos de ahora tienen esa parte de no utilizar fertilizantes, no utilizar cosas agresivas, sino que realmente se planta la semilla cuando toca plantarla, que no es cuando nosotros decidamos, y me parecía que es como un ser humano decide venir al mundo cuando él quiere, no cuando nosotros decimos, no, yo ahora quiero quedarme embarazada, es como, no, esto viene cuando, ¿no? Pues es como una semilla, que es como, oye, a mí me toca en verano que me planten y luego, y cada semilla funciona de una manera, ¿no? Y tenemos que adaptarnos como alguien que está en el huerto de una manera. Luego hay una cosa muy interesante del huerto, y es que todas las plantas, todas las cosas que hay generan como una especie de biodiversidad, ¿no? Y un conjunto que también se crea dentro de ese entorno y que me parece muy interesante. Vienen pequeñas plantitas que sirven para algo y no siempre es bueno cortarlas. Bueno, tengo a una persona muy cercana que me habla, ¿no? De cómo él trabaja el huerto desde ahí, y me parece impresionante. Y luego que si llegan abejas, y bueno, es que esas abejas también están proporcionando algo, ¿no? Y dices, wow, o sea, todo tiene cabida, todo es por algo, y todo hay que mirarlo desde un lugar un poco más profundo. No es tanto lo que haya, sino realmente cómo lo podemos mirar, ¿no? Para que realmente eso sea. Y no todas las semillas, como ha dicho Aya, necesitan ni la misma agua ni el mismo sol. Sabemos que una tomatera necesita aire, y si no tiene aire, el tomate no sale. Y a veces decimos, pero este niño, ¿por qué no está atento? No, es que a lo mejor necesita unas condiciones que a lo mejor no las está teniendo. Antes, hace un momento, hablábamos entre bambalinas, ¿no? en la mesa de entrada, y yo les decía que yo, cuando me tengo que poner a hacer números, como me ha tocado este trimestre por unas circunstancias de vida, hago mal todas las facturas, ¿no? O sea, me salen mal, es como, no atiendo, ¿no? Es curioso porque yo luego cuando estaba en mi cole saqué un 9 en selectividad en matemáticas, porque claro, cuando me pongo y quiero, pues me pongo y quiero. Pero es como, qué curioso, porque si nos dan las condiciones, sí que podemos. Y si no nos dan las condiciones, no. ¿No? Esto es como muy curioso. Así que todo va como de plantas, ¿no? Como que estamos ahí en la naturaleza. Y creo que la crianza respetuosa, la educación respetuosa, tiene mucho que ver con algo realmente orgánico para el ser humano. Yo creo que ahora se ha puesto como de moda, no sé qué pensáis, se ha puesto como de moda hablar de ello, pero en realidad es lo natural que necesita cualquier ser humano. De hecho, volvemos a la tradición del pueblo de toda la vida, ¿no? De estar presente con la abuela, ¿no? Estar ahí, y que un niño tenga parte, ¿no? de ese proceso. Volvemos a cosas tradicionales, pero que a veces es una pena, pero hemos perdido, ¿no? Y que tenemos que volver a rescatar, ¿no? En algunos momentos. Totalmente. Y yo creo que toda esa parte siempre tiene que ver con lo social, con la lentitud, porque también yo creo que la metáfora que hemos elegido va de eso, ¿no? De lo paciente que hay que ser con las plantitas para observar y no intervenir. Hasta el ritmo, ¿no? El ritmo. Eso es. Y qué difícil es esto de no intervenir, ¿no? O sea, yo lo veo ahora en mi etapa de estar criando, ¿no? Una niña muy chiquitita, de 0 a 3, y en estos momentos, por ejemplo, el tema del pañal, ¿no? Cosas tan sencillas como, claro, para mí ha sido algo natural, que de un día para otro ya he dicho, ya,
Pero claro, no preguntar, no decir. Yo me acuerdo algún día que le preguntaba, ¿quieres ponerte en el baño a hacer pis, que nos tenemos que ir? Y me decía, ya me lo has preguntado 2 veces, lo quiero. Y es como, claro que sí, ¿no? O sea, esto es. O sea, realmente un niño no tiene que... O sea, tenemos que hacer algo para que un niño deje el pañal. El niño lo deja solo, ¿no? El niño no tenemos que hacer nada para que un niño explore. Un niño explora de manera natural, ¿no? Tenemos que crear las condiciones. Y si existen esas condiciones, las cosas se dan. Pues como en una plantita, que ¿no? La tenemos que regar y decir, no, pues esta planta necesita esto. Si hacemos esto, más esto, más esto, más esto, allí eso surge, ¿no? De alguna manera. Eso es. Bueno, pues ahora os quería hacer ahora mismo, ¿no? ¿Por qué creemos, ¿no? Cada una de nosotras que es tan importante de alguna manera tener esta conversación hoy, ¿no? Porque es urgente esto de empezar a hablar sobre estos temas y lo traemos a la radio, a un medio en el que realmente, bueno, queremos que esto se hable, ¿no? Y se escuche. A mí me gustaría, Marina, que nos cuentes un poco tú desde tu punto de vista por qué crees que esto es importante y qué necesidades tenemos, ¿no? De cambio. Mira, yo creo que creo que hemos empezado con eso, ¿no? Pero creo que lo más importante desde el mundo de la investigación es la brecha tan grande que observamos entre lo que sabemos sobre la infancia y lo que luego en realidad ocurre en el aula. O sea, vemos que el aprendizaje de los niños está un poco como sublevado al protagonismo del profesor, Vale. de los libros, de la rigidez de un entorno que no deja que no deja que florezca un vínculo incluso entre el adulto de referencia y el niño, que no deja que el niño desarrolle su exploración, su autonomía, ¿no? Todo esto yo creo que es lo más importante. Como que notáis que hay mucha brecha, ¿no? Entre lo que necesitan, lo que se sabe dentro de la psicología incluso, ¿no? En la clínica y la investigación nos dice qué necesita un niño en el apego para desarrollarse bien. Y esto ya lo hablaba Bowlby hace, ¿no? muchísimos años, que era presencia, que era vínculo. Y esto y luego lo que ocurre realmente en las aulas de hoy, ¿no? Que es como... ¿no? Una brecha enorme, ¿no? Yo creo que hay un malestar emocional que, vamos, que no hace falta ni siquiera hablar de datos, ¿no? O sea, es que es más, incluso desde la investigación te vas a lo cualitativo, a lo que observas y se ve, ¿no? Que hay un malestar generalizado en los niños, en los profes, que hay un estrés, una ansiedad, niños que son agresivos, que no tienen recursos para regularse, que no tienen la ayuda que necesitan, que no tienen un adulto al que acudir. Todo esto lo vemos también desde este mundo tan teórico. Sí, en el mundo teórico se ve y sin embargo lo que se hace es lo contrario, ¿no? Es como además lo contrario, ¿no? Y allá, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Porque, ¿no? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué opinas de todo esto? Pues eso, yo solo puedo hablar de la experiencia, porque yo creo que además está todo como muy normalizado. Porque yo pasé de estar en un colegio y eso, me levantaba por las mañanas y tenía ganas de ir al colegio porque me gustaba, aprendía cosas, sentía eso, exploraba, tenía como mucha curiosidad sobre las cosas. Bueno, tenía mucha buena relación con mis compañeros, cosa que también he encontrado luego más tarde, pero eso, y con los profes, lo que decías, un vínculo que eran tus profes, pero, a ver, no eran tus padres, obviamente, pero era como esa segunda casa, el colegio. Y luego yo pasé a un instituto y pues dejé de querer ir a clase. Tengo unas muy buenas amigas ahí, pero los profesores son un poco los que te toca cada año y está eso muy normalizado pues los libros, vale, estudiate, memorízate 20 páginas, luego plásmalo en un examen y luego a los 2 días te olvidas de eso completamente. Y se ve como muy normal y muy, vale, este es el método de estudio y esto es lo que hay que hacer. Pero ¿cuál es el sentido detrás de eso, no? Porque no... Es muy interesante esto que planteas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Sí. Y desde tu experiencia, cuando tú estabas realmente en esa parte como más respetuosa, con una mirada más... ¿Qué es lo que tú podías sentir o cómo era tu sentir, no? Bueno, pues no sé, no me acuerdo mucho porque hace muchos años, pero no sé si era eso de... Vale, pues veo el cole como un entorno seguro, que me gusta, voy aprendiendo cosas, además, no sé, en la propia clase podíamos estar, algunos si estamos en matemáticas, algunos haciendo divisiones, otros multiplicaciones, porque eso, la gente, no todos estábamos en el mismo punto,
teníamos distintas necesidades, entonces el profe pues se iba pasando entre las mesas, iba intentando ayudarnos y eso, entonces eso, se respetaba mucho eso y era como un entorno seguro donde tú decías, vale, a mí me encantaban los viernes, pero luego llegaba el sábado y no me gustaba nada, porque era como, ay, no, hoy no voy al cole. Qué bueno. Entonces, pues un poco eso. Bueno, has pronunciado una palabra que para mí es mágica, ¿no? Es un entorno seguro, Sí. ¿no? O sea, realmente que tengamos un entorno seguro es lo que necesita un niño para desarrollarse, ¿no? Esa planta que hemos dicho para que se desarrolle realmente bien. Y si nos encontramos en un entorno seguro, todo es posible, ¿no? Y sale al final lo mejor, ¿no? De nosotros mismos, de alguna manera. Sí, completamente. Así que ahí está, ¿no? En esta parte, ¿no? de los entornos, que pueden ser entornos, ¿no? seguros. Y hablando un poco, ¿no? de la educación respetuosa, que hemos empezado a hablar de por qué es importante hablar de ello, pero vamos a ir un poco a hablar qué es para vosotras, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, ¿qué es la educación respetuosa? Marina, ¿qué es para ti? ¿Qué evidencia, ¿no? Y qué es? Mira, pues yo creo que así 3 cositas importantes dentro del mundo de la investigación que yo creo que son comunes en la mayoría o en cualquier pedagogía alternativa son la importancia del vínculo, la importancia de la autonomía del niño y yo creo que incluso al juego libre, que también lo pondría por aquí como un punto muy importante. Lo que decíamos antes también, son lugares donde el aprendizaje está ligado a la motivación intrínseca del niño. No son lugares donde el profesor decide qué se va a dar hoy, sino que el niño puede elegir dentro de una serie de opciones que son limitadas qué quiere hacer en el momento. Son lugares donde el niño no está sentado 5 horas escuchando a un profesor de manera pasiva, sino que aprende activamente, se mueve por el entorno. Si necesita salir y moverse, porque lo notan así, pueden hacerlo. Y para mí, porque pues, eso es natural, es ¿no? lo Moverse. natural, es lo natural. El ser humano es que si no está muerto, ¿no? O sea, es como esto que me decimos de pasividad. O sea, hay una parte en la que el ser humano si se mueve es que hay salud, es un síntoma de salud, ¿no? De hecho, fíjate, Marina, lo que acabas de decir, ¿no? Esta parte del juego libre. Dentro de la psicología lo que vemos es que un niño podemos evaluar si hay un buen nivel de salud mental o no, si el niño juega o no juega, ¿no? Si le ponemos delante una mesa con juguetes o entornos en los que puede jugar y el niño se queda parado y no juega, ahí estamos hablando de que su salud emocional está mermada. Entonces, fijaros lo importante que es realmente el juego libre, ¿no? Y tener espacios donde esto pueda ocurrir, porque yo creo que muchas veces, incluso en entornos convencionales donde se da el juego, muchas veces está pues, plagado de rigidez. Y dirigido, ¿no? ¿verdad? Dirigido, es como sí. hay como una dirección, ¿no? Sí, Yo tengo la sensación que hay como una dirección de esto. Fijaros también qué interesante, porque en el juego libre, que en terapia lo hacemos continuamente, cuando un niño llega a terapia yo siempre cuento esto, y es a un niño le preguntamos a qué quieres jugar, a un adulto le decimos qué te trae por aquí, para que nos cuente a nivel del lenguaje, que es simbólico, lo que ocurre, pero a un niño no le preguntamos qué te trae por aquí, porque él esa parte más neocortical del cerebro no la tiene desarrollada. Lo que nos dice directamente es, oye, ¿tú a qué quieres jugar? Y a través de eso nos cuenta todo lo que le pasa. Entonces, claro, si un niño puede integrar sus experiencias del día a día a través del juego, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De alguna manera. Eso es, eso es. Esa parte del juego, de realmente acompañar a los niños a que puedan hacer eso, y eso tiene que haber un entorno, porque antes también hablábamos, ¿no? A veces se juega con los niños de un modo en el que realmente el adulto va dirigiendo, va diciendo, ¿no? Es como, este juego se juega así. Yo alguna vez he visto a un niño que quiere colocar una torre de cuadraditos hacia arriba y de repente él quiere que al tercer cuadradito se le caiga. Y viene un adulto y dice, no, mira, ponlo así. Y él dice, pues si él sabe, pero es que él quiere que se le caiga el tercero, porque a lo mejor quiere ver qué pasa con la frustración, está aprendiendo la gravedad, o sea, en fin, puede haber ahí multitud de cosas que estamos pasando desapercibidas, pero que hay una inteligencia, ¿no? Diría una sabiduría, ¿no? Profunda en el niño, que si no al final, ¿no? ¿Qué pasa, no? Totalmente. En esto. Bueno. Sí, a mí esto me lleva totalmente al tema de los límites, ¿no? De lo equivocados que estamos con los límites. Y
toda esta parte de la autonomía, que yo voy a aprovechar también para hablar de autores, por ejemplo, Carlson, que nos habla un montón de la autonomía, nos habla también de la manera en la que ponemos límites, que no es tanto si hay o no límites, que muchas veces pensamos que en estos entornos los niños son libres, pero libres de que no tienen límites, de que no hay normas, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que al tú dejar, por ejemplo, con esto que decías tú de la torre, ¿no? El adulto, al observar, al dejar al niño hacer, lo que está haciendo es acompañar, y desde ahí es desde donde hay que poner los límites. Yo creo que la autonomía también se piensa como algo que el adulto es como que tiene que dejar hacer al niño. Tú dejas al niño y sale la autonomía, pero tampoco. Es algo que el adulto tiene que sostener activamente. Y esto es clave en estas escuelas. Un poco más de esto, si quieres, Marina, ¿no? Cómo realmente la observación de un adulto en realidad es imprescindible. O sea, un niño cuando es observado juega de un modo muy diferente a que un niño que juega libre sin una mirada de un adulto. No tiene nada que ver. De hecho, hay un cambio grandísimo en esto. De hecho, ves a niños en consulta que no han sido observados mientras jugaban y ves que su juego está desregulado. Sin embargo, ves a niños que han sido observados mientras jugaban y hay una sensación de que él va hacia donde necesita ir sabiendo que el adulto está ahí, presente, ¿no? De alguna manera. Qué interesante esto, ¿no? Sí, yo creo que es además la gran diferencia entre dirigir, ¿no? Con este juego rígido del que hablábamos, o más un juego libre acompañado, ¿no? Que es como abrirle el sendero al niño, pero el niño, el propio niño, te va contando y eres tú quien tienes que escuchar. Y desde ahí todo funciona. Y desde ahí los límites funcionan y creamos seguridad interna en los niños. Fíjate esto, ¿no? Que estás diciendo, que se genera esa seguridad interna porque hay un adulto que acompaña y que escucha. Si un niño está integrando una experiencia que ha tenido ayer con otro compañero a través de la torre o de lo que sea, si hay un adulto observando que escucha, el niño no está ahí solo, es un entorno seguro en el que ya está expresando algo y hay alguien que le escucha. Si no está solo contando algo, que no se lo cuenta a nadie, y eso no nos sirve a nadie, ¿no? Nadie se pone a hablar, ¿no? Solo, se pone a hablar solo cuando ha tenido un adulto que le ha escuchado y entonces ya puede hablar uno solo y ya no necesita, ¿no? A nadie que le escuche, pero de primeras necesita eso. Entonces fíjate qué bonito, ¿no? Esto que estás expresando de una manera tan clara, ¿no? Que vemos. Sí, y eso contando con que el niño pueda expresar libremente, ¿no? Que muchas veces sí. Con todo este control que se ejerce, el niño está todavía para de contar, deja de hablar. Y hay una cosa más que has dicho y es el tema de los límites, ¿no? Yo voy a meter un poco ahí mi parte un poco más clínica en esto, y es que cuando un niño realmente está delante nuestra y le estamos dejando ese juego libre y le damos el permiso y sus necesidades están cubiertas, el niño no necesita estar saltándose el límite, sino que es que el límite está, ¿no? Es parte. Si un niño está muy cansado, pues claro que se va a desregular, pero si el niño no llega el momento de estar muy cansado, el niño no se desregula. Es una realidad. Si va teniendo lo que necesita, la desregulación viene porque el cerebro está necesitando algo que no está teniendo. Entonces hay momentos en los que sentimos que parece que no hay límites, es como a lo mejor hay más, porque el ritmo, ¿no? El que, como nos decía Aya, el que uno está haciendo matemáticas, o sea, divisiones y otro multiplicaciones, lo da todo, porque esos niños van a necesitar muchísimos menos límites en cosas, porque no se van a desregular, porque no necesitan expresar lo que necesitan. Eso es. Yo estoy a veces un poco en contra de esta parte de los límites, sí. Las normas, porque no es que no haya que poner límites o normas, pero en realidad la presencia de un adulto ya da. Un niño solo sabe ponerse esos límites y esas normas. Yo lo he visto simplemente acompañando y mirando a un niño en un columpio, ¿no? Subiéndose, te dice, no puedo. Y le dices, no puedes. Vamos a ver, tú quieres, pero no puedes. Vamos a ver qué pasa. Y acompañarle y no darle la mano, ¿no? Para que se levante, no. Simplemente dejarle. Y si nos pide ayuda, vamos, claro, pero si no, estar ahí, acompañar en eso y decir, a lo mejor es que quiero ver qué límites tiene mi cuerpo con respecto al columpio, y ya está aprendiendo, ¿no? Estos límites. Y muchas veces nos olvidamos de esto, parece que estamos acompañando más si le damos la mano, si nos damos cuenta, ¿no? Y somos empáticos de que el niño no puede. Es como, ¿no puedes? Bueno, vamos a ver. Ayer ponías el pie así, no lo sé, vamos a ver. Y estar ahí quietos,
¿no? Y decir, no intervengas. Esto a nivel de desarrollo, si tuviésemos aquí a Javi de Raíces, esto es tremendo a nivel de los reflejos y de todo. Ves a un niño y a veces decimos, no le des el dedito así, que esto está empeorando su desarrollo motriz, ¿no? O sea, se ve claramente, ¿no? Desde ahí. Y Aya, ¿qué nos puedes decir tú de todo esto? Pues bastante parecido. Yo eso, un poco lo que has dicho también de la autonomía, yo sentía eso, mucha libertad, pero también eso, hay límites, pero eso no son límites a lo mejor que estén tan claros como en un papel de, vale, estas son las normas del colegio, pero todo el mundo lo tiene claro por la experiencia, por tal, y es, bueno, pues yo tengo mucha libertad, sí, hasta aquí no es somos unos salvajes y hacemos lo que queremos, para nada. Pero sí eso, también libertad en decidir qué quiero hacer, proyectos, por ejemplo, mucho proyecto de, a lo mejor, antes no tanto, pero ahora sobre todo hay como proyectos personales, ¿vale? Entonces tú eliges un tema que quieres hacer y investigas a fondo sobre ese tema que te interesa un montón. Eso en un colegio convencional así no existe esa libertad. Entonces fomenta mucho eso, la creatividad, la curiosidad sobre aprender eso. Y eso, el hecho de que los profes estén ahí, que te estén acompañando durante todo el rato, pues ayuda un montón. Porque también sientes que si hay algún problema, cualquier cosa, se lo puedes contar a ellos. Primero intentas, también como tienes tan buena relación entre... Lo que pasaba al final en mi colegio era que era muy pequeñito, entonces todo el mundo se conocía ahí completamente, entonces se creaba como un muy buen grupo en las clases, etcétera. Entonces, claro, tú tienes un problema, pues lo intentas resolver, si no, pues vas al profe y eso, sientes esa... como que te va a ayudar, que no te pasa eso, pues cuando sois 30 en clase... ¿Cuántos erais en clase? Antes, pues éramos unos 15, 17 a lo mejor. Y ahora en mi clase somos 30, entonces cambia la cosa. En mi época eran 41, éramos en nuestra clase. No, imposible. Desde preescolar, imagínate. Hay una cosa muy interesante, es que yo tenía también, hace como un año, yo estaba convencida de que el número de personas que estaban en clase era clave también para el bienestar en el aula. Y hace poco tiempo vino aquí a España una investigadora que para nosotras es un referente de escuelas Montessori, Lillard, y hablando con ella decía, no, es que en las aulas Montessori lo mejor es que haya muchos niños, o sea, por lo menos 40 niños. Y yo me quedé alucinada, yo decía, wow. ¿No? Porque al final es lo que hablábamos, un poco como que el entorno está preparado para eso, que hay niños de diferentes edades, que no lo hemos dicho. Claro. Sí, también. Entonces, claro, os ayudáis los unos a otros y si no, acudimos al adulto porque es una figura segura, pero fíjate, o sea, muchas veces cuando el entorno está preparado... La riqueza, ¿no? Realmente lo que hablan es de riqueza. Claro, yo me refería más a que los niños cuando son muy pequeñitos, en edades de preescolar, que estamos hablando de 4 años o 5, si tienes 40 niños así, es imposible con un adulto. Claro. Otra cosa es que haya 3 y encima tengas a niños de 9 con ellos y entonces esto se regula, ¿no? De una manera como natural. Pero claro, es como cuando hay niños de 0 a 5, diríamos... Esto es inviable, porque además es que los niños no pueden tampoco interaccionar en entornos tan grandes, porque no les da la cabeza, ¿no? Todavía, ¿no? Pero esto es muy interesante, porque realmente ahí estamos hablando de que los niños necesitan riqueza, ¿no? Necesitan entornos ricos, ¿no? Y que el entorno tiene que estar realmente preparado. Y cuanto más preparado está, más fácil se lo pone. Y el adulto tiene que estar un poco dando esto. Esto me recuerda mucho a lo que hacemos nosotras en psicoterapia, ¿no? Con los niños cuando están jugando. Hay un momento en el que el niño dice, necesito como una piedra que sea más alta y un no sé qué, y tú estás más proporcionándole lo que necesita para expresar que en realidad haciendo nada, ¿no? Entonces es como, haces como el entorno, es como le notas que le falta algo, es como, necesitas algo más para tal, y tú vas como dándole, ¿no? Tijeras, pégame, ¿no? Lo que va necesitando, pero estás más para aportar lo que necesita para expresar lo que tiene ahí en su mundo interno, que esta es la creatividad natural de un ser humano, ¿no? Y yo a veces me veo ahí como, como un poco mirando y simplemente es como, tengo esto también y esto, y dejando por ahí el material. Y eso acompaña mucho. Parece que un adulto no está haciendo nada, pero claro, te está trayendo todo, está atento a lo que tú necesitas, a lo que no.
el entorno, este entorno parece que esto está muy alto, quizá queréis que lo pongamos más bajo, no sé, ¿no? ¿Es fácil para ti así o qué notas, ¿no? Desde ahí. Sí. Justo me ha recordado también, el otro día estuvimos ahí haciendo un cursito de psicomotricidad y la chica que nos estaba enseñando nos decía, no jugamos con los niños, jugamos para los niños. Y me ha recordado mucho porque es así. Es así. Ahí de hecho, estamos. en el juego terapéutico que se hace en consulta y que es el juego que tendríamos que hacer con los niños, es un juego en el que tú permites que el niño juegue, ¿no? O sea, estás para que el niño exprese, juegue, se expanda y tenga el mayor juego libre o la mayor expresión de su ser fuera, ¿no? Porque al final esa es la simbolización de un niño. Un niño todavía no tiene el lenguaje. Si no tiene el lenguaje solo puede simbolizar a través del juego. Nosotros tenemos suerte, podemos escribir un WhatsApp a un amigo, llamarle, hablar entre nosotras, compartir un programa de radio, pero un niño no tiene el lenguaje para simbolizar todo ese mundo interno y todo lo que pasa ahí dentro. Solo tiene el juego libre. Si no tiene eso, el niño está cohibido. Y efectivamente, ese tipo de cosas no es tan fácil hacerlas con los niños, porque hay que aprender un modo de estar con el otro. Es un modo de que el niño juegue a través de que tú estés ahí para él, ¿no? No es, yo he visto esto también, ¿no? En papás que se ponen a jugar ellos y que ese juego les gusta mucho y entonces se ponen a jugar al juego que les gusta con su hijo y les dicen, pero este es un tal, ¿no? Este es el juego y se juega así y estas son las normas y eso no es. ¿Verdad? No es exactamente eso. Es que él pueda hacer lo que realmente necesita hacer, como un profesor, ¿no? Sí, completamente. Como ese docente que está acompañándonos y que se está diciendo, a ver, que está ahí, ¿no? Presente. Hay una cosa muy interesante que se dice también sobre la observación, y es que cuando observamos a un niño, hay una parte en la que si estamos con una observación libre, ¿no? de una mirada crítica, de un juicio de se va a caer, puede pasar esto, puede pasar lo otro, esto tiene un efecto increíble. Esto ya lo decía la física cuántica. La física cuántica nos habla de algo muy interesante y nos dice, según miremos, el efecto del observador afecta al observado. Si observamos de una manera, eso, ¿no? A veces ocurre, y si observamos de otra, esto ocurre. Yo a veces he dicho a profes, oye, si estáis cuidando un patio y notáis que estáis, ay, cuidado con ese niño, ay, se va a caer, pide a otro compañero que cuide por ti, porque tú no estás lista para cuidar un espacio en el que el niño está explorando e investigando. Y entonces es como que al final estás con un juicio sin darte cuenta. Y esa mirada tan pura que parece, esta es la que hay que trabajar, ¿no? En familias, en profes, que realmente es mira al niño, porque si no estás con tu historia, es como yo me caí una vez cuando me pasó esto, entonces cuidado que ahí esto es muy peligroso, cuidado. Yo a veces que me decían esto, yo en mi parte de mi maternidad tan reciente, cuando la pequeña tenía 1 añito, yo empecé a comprar como unas vallitas que hay para poner en algunos sitios de casa que pueden ser peligrosos, porque decía, vamos a crear un entorno. Eso no era crear un entorno, no necesité ninguna vallita, nunca fue hacia ningún sitio que podía hacerse daño. A veces tiene ahí un cuchillo y no lo coge, ¿no? O lo usa bien. Entonces dices, qué curioso esto, porque ¿cómo miramos, ¿no? Sería la pregunta. ¿Estamos observando realmente con una mirada sin juicio, sin expectativa, con una mirada en la que uno puede ser? ¿O estamos siendo lo que el otro necesita que seamos, ¿no? Para contar las historias del que mira, ¿no? Diríamos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando que no sepa, nunca haya estado en un entorno alternativo, se sorprendería de, yo qué sé, llegar y veros trepar árboles o no. Sí, justo estaba pensando en eso. Como se trepaba el árbol y además te potenciaba en eso como sé libre, hazlo. Sí, o los charcos, cuando llueve, a que salíais siempre, Sí. a que no os quedabais dentro No. del aula. Se salía, a lo mejor te ponías botas de agua era o no. así, era como mañana Claro. traes botas de agua y un chubasquero. Entonces, todo Claro. eso, sí, completamente. Es que importante, es que si no salimos al agua y notamos la naturaleza, y esto es muy importante, parece, ¿no? Y notar los ciclos de la vida, de la naturaleza, todo el aprendizaje que hay en estos ciclos, ¿no? De la vida. Es que cuando llueve, el agua se moja y sale una semilla, o sea, ahí está la vida, ¿no? En lo que pasa, en todo, ¿no? Sí. Es que parece que hay una sobreprotección y fijaros, aquí estamos hablando es justo lo contrario. Le estás diciendo al niño, mójate, porque si no hay adultos que dicen, madre mía, qué horror que llueva. Y los niños que han vivido en un entorno así, tú dices, que llueva genial, me pongo botas de agua y salgo a la calle, ¿no? Sí. Parece que hay una sobreprotección y dices, bueno, quizá la sobreprotección es que un niño no se moje. Sí, completamente. De ¿no? burbuja tiene poco todo eso. Sí, yo creo, ¿no? que Es lo que suban a estaba un pensando. árbol, ¿no? Claro. Parece que es lo contrario, ¿no? Sí. Eso es.
Vamos un poco a esto y después de esto, ¿qué es lo que creemos de alguna manera, ¿no? que puede aportar, ¿no? a largo plazo realmente este tipo de crianza, de educación y yo diría de sociedad mirando al mundo así? Porque realmente creo que tendría que cambiar no solo el entorno, o sea, que el problema no es que se viva en una burbuja, es que en realidad vivimos en entornos que son los que están bastante traumatizados, ¿no? Y que el entorno natural sería que eso existiese en el mundo, Sí. ¿no? ¿Qué consecuencias, ¿no? se tendría esto a largo plazo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, a lo mejor de estudios longitudinales sobre la autonomía, sobre la autoestima, sobre el rendimiento? ¿Qué nos dice todo esto, Marina? Pues mira, hay un estudio, también hemos sacado su nombre ya, de Lillard, que yo creo que hay que traerla aquí porque tiene un estudio muy potente con casi 2.000 adultos. Bueno, en realidad Lillard se encarga de estudiar pedagogías alternativas, pero está centrada en Montessori, ¿vale? Entonces la investigación era con pedagogía Montessori, pero encontró que quienes pasaron al menos 2 años en este tipo de entornos tenían más bienestar general, más compromiso, mayor confianza en sí mismos y un fuerte sentido de comunidad en la edad adulta. Y lo más interesante del estudio es que cuanto más tiempo estaban en este entorno, o sea, cuanto más años pasaban escolarizados aquí, más fuerte era esta asociación, ¿no? Todo esto se potenciaba, iba más. Entonces, bueno, tenemos estudios que van en esta dirección. Y la clínica nos habla de esto también, ¿no? Porque es verdad que a mí me falta siempre como toda esta parte de investigación que me apasiona y me encanta, pero claro, la clínica nos habla continuamente de esto. Un entorno seguro en edades en las que el cerebro está en desarrollo nos va a hablar de niños muchísimo más seguros. No están en una burbuja, al contrario, lo que sienten es una seguridad dentro de ellos mismos que van a la vida con esta seguridad. Y esto es así. A mayor seguridad, los niños les das seguridad en el primer año de vida y el niño explora más que un niño que no ha tenido esa seguridad, que ha tenido traumas, que le han pegado, que le han tratado mal, que no le han visto. Cuanto mayor seguridad hay, el niño más seguro es en la vida, porque esa seguridad que se le ha dado en ese momento en el que su cerebro está en desarrollo, mayor bienestar emocional, mayor capacidad, mayor éxito, ¿no? En el futuro se ve, ¿no? Como de una manera muy, muy clara, ¿no? Yo pienso que por muy feo que se pueda poner el futuro, ¿no? o la vida, no es que tú estés en una burbuja y salgas de repente al mundo real y digas, Dios mío, pero ¿y esto qué es? Y es que no, yo creo que es más bien que... Yo lo veo, es que lo veo al observar, al estar ahí hablando con ellos. Son niños que se conocen a sí mismos, es que se conocen a sí mismos, saben enfrentarse a los conflictos de otra manera, saben colaborar. Entonces tienen cosas que no les puede arrebatar nadie nunca más en su vida, porque saben lo que significa equivocarse, saben que no es malo, saben enfrentarse a algo que les genera ansiedad, porque no es algo que pueda con ellos. Tienen recursos internos porque han tenido un lugar seguro. Para vivir esos errores, claro, para experimentar. Efectivamente. Y claro, tener esto en la infancia, pues yo creo que es el mejor regalo que le puedes los hacer cimientos, a un niño, ¿no? Más grandes. Y Efectivamente. Aya, ¿qué capacidades sientes a ti que te ha dado esta forma de aprender que no tendrías en otro sistema? Pues eso, yo un poco lo que decías, yo considero que, no tanto hablando de yo, pero, o sea, sí, que proporciona eso, muchas herramientas en cuanto a eso, resolución de conflictos, por ejemplo. Sí, un poco eso, la relación con otras personas también, porque pienso que también al final, si tú vienes de un colegio convencional lo que sea, donde todo el rato es como que te oprimen y te imponen todo el rato cosas, no te dan herramientas para esto, para todos, herramientas sociales, eso de autoestima también, completamente. Y luego viniendo de un colegio eso alternativo, pues yo creo que todo esto pues se fomenta muchísimo más. Y bueno, solo hace falta escucharte hablar ahora mismo en la radio, ¿no? Estaba Totalmente. pensándolo antes, ¿vale? Aya es como, se supone que le daba un poco de cosa y de repente estás aquí disfrutando como aquella niña, ¿no? Que estaba ahí subiéndose a los árboles, sí, ¿no? Completamente. Que estás disfrutando, ¿no? Y es como... mucho. Se te nota, ¿no? Sí. Hasta en la manera de hablar, lo estaba pensando, ¿no? Qué bonito esto. Sí. Que está ahí, ¿no? Que al final todo esto es un trabajo para la vida, ¿no? Que al final la vida es eso, más que aprender de
memoria determinadas cosas, ¿no, Aya? Sí. Que además te quitan muchísimo las ganas Sí, de todo. te desmotiva, ¿no? No, Completamente. Sabéis que cuando estamos, yo ahora también porque soy reciente mamá, ¿no? Pero sabéis que cuando vemos a un niño que intenta aprender demasiado rápido, lo que hay que hacer es frenarle, porque esto es igual de malo que si realmente, ¿no? Es como no está listo, se puede hacer daño, ¿no? Es como, a mí me pasa que le tengo que quitar a veces las letras de en medio, ¿no? A mi niña, porque quiere aprender las letras y es como su cerebro está en otra cosa, tiene que estar en el mundo mágico, tiene que tirarse al suelo, o sea, tiene que aprender. El cerebro a veces no está listo para determinadas cosas, igual que no está listo para determinadas imágenes. Y no pondríamos una imagen de un tráiler de miedo en tu cole, ¿no? Pues igual que no haríamos eso, tenemos que evitar cosas que no son buenas. Igual que no le damos a un niño picante, bueno, en la India sí, pero no le damos determinados alimentos, ¿no? Que pueden ser perjudiciales para un niño, pues no les pondríamos, ¿no? A determinadas cosas de la misma manera, ¿no? Porque al final esa parte memorística lo que hace es hacer más daño. Son niños que aprenden luego muchísimo peor. Y yo en el cole que trabajaba tenían una manera de enseñar completamente alternativa y eran niños que a nivel corporal aprendían las matemáticas. ¿Qué ocurre? Que cuando fue un cole tradicional, las profes al principio decían, este niño no se entera de nada, pero es que no tiene base. Y luego el niño hizo un clic y dijo, que lo que estáis diciendo es esto, sí, esto yo sé hacerlo. Y empezó a hacerlo a su manera mejor que ningún otro niño. Fue brutal, ¿no? Esto, porque claro, menuda enseñanza, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí, no? Guau. Yo creo que, vamos, en última instancia, al final, estos entornos respetan el momento evolutivo del niño, que es lo que estamos diciendo todo el rato. Uh-huh. Y aparte, también vemos, pues cuando vamos a estos sitios y vamos a investigar y utilizamos pruebas estandarizadas, por ejemplo, de matemáticas. Uh-huh. ¿Qué pasa porque un niño utilice unas fichas para solucionar este problema? ¿Qué pasa? O sea, le damos unas fichas para que pueda contar. ¿Qué pasa si utilizamos objetos manipulativos? ¿Es peor? Pues no, y a lo mejor lo solucionan muchísimo mejor, ¿no? O más profundamente, ¿no? Como un aprendizaje más profundo de lo que es la matemática, de por qué es la división, qué significa dividir en la vida, ¿no? En fin. Eso es, y yo me encuentro pues que muchas veces incluso desde la investigación las pruebas están preparadas desde un lugar que no puedes casi evaluar, ¿no? Claro, yo veo muchas cosas que no se reflejan en las tareas que yo utilizo para evaluar. Y esto a mí me parece precioso, o sea, es un problema, sí, pero bueno, ahí estamos. Esto también forma parte de la investigación, ciencia, ¿no? Y de la ciencia. Eso claro. es, y pensamos que estamos utilizando muchas veces juegos que son generalizables, ¿no? A todos los niños y de repente nos encontramos con niños que nos enseñan que ese instrumento, claro, que ese instrumento no vale, porque estás midiendo con algo que no es como se debe medir para el aprendizaje profundo que hay ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Qué interesante es esto. Entonces, así como para resumir, parece que nos queda muy poquito de programa, nos queda menos de 10 minutos para que sepáis, ¿vale? Sí, así pasa en la radio. Como pregunta un poco final, ¿qué claves, por ejemplo, Marina, pensando en esta parte de si estamos en una burbuja o no, qué claves debe tener en cuenta un profesional para no quedarse solo en lo teórico? Yo creo que a mí esta pregunta me parece la más importante porque es a la que más vueltas le doy en el día a día con mis compañeras. Yo tengo una compi en la investigación que se llama Laura, con la que hablo mucho porque ella es profe en la pública encima. O sea, y veo que ella tiene una mirada maravillosa, ¿no? Está muy formada y yo creo que hace falta mucha formación. Pero no solo técnica, sino una formación muy, muy humana. Les hace falta muchísima red. Les hace falta un entorno donde poder compartir lo que ocurre en el día a día. Simplemente eso, ¿no? Como un entorno donde poder hablar con otros profesionales, porque muchas veces nos encontramos a gente con una mirada genial, pero que se encuentran muy solas, muy incomprendidas. Y desde ahí, pues, lo que tú dices, ¿no? Se nota y no se puede hacer bien el trabajo diario porque estás claro, porque no te sientes bien y si no te sientes bien no puedes acompañar bien, ni puedes dar presencia. La presencia es justo lo contrario, ¿no? Eso es. Uh-huh. Es que interesante, una red grande para estar ahí. Y Aya, ¿qué consejo dirías tú a algún adolescente que quiera, ¿no? pedir una educación más respetuosa para sí misma?
¿Qué consejo? Sí, o qué le dirías o qué le darías, ¿no? A un adolescente que dice, a mí me gustaría que mi vida tuviese, ¿no? Algo más respetuoso en mi vida. ¿Qué consejo le podrías dar para tener eso en su vida? Pues que se vaya. Que busque, ¿no? Que se vaya. Sí, no, yo Sí. sí. Es que sí, yo creo que pues es que no hay otra, porque si te metes en un instituto al uso así, eso no lo vas a encontrar. Que busque, ¿no? O sea, Que que busque, que hay más otras, ¿no? Que hay otras alternativas. Eso es, ¿no? Completamente. Que yo no lo hice tampoco y... Bueno, pero estás haciéndolo. Ayer hablaba contigo, ¿no? Y hablabas un poco no, de... ya Tienes para una el búsqueda. futuro sí, porque ya... Claro, Suficiente. claro. Pero eso, porque si no... Y yo ahí también diría una cosa como muy importante, porque creo que hay un mito sobre esta parte de la burbuja en las que están la crianza, ¿no? Respetuosa. Y parece que la crianza respetuosa, hizo un Reels hace poco, que parece que la crianza respetuosa es decir a una persona, no cojas el cuchillo, como decírselo amablemente, ¿no? Al niño es como, no cojas el cuchillo, cariño, ¿no? Y parece que eso de repente se ha convertido en la ¿no? Y si no es, ¡que no cojas el cuchillo, hombre! ¿Sí? O sea, parecía que esto es la diferencia entre la educación tradicional y la respetuosa. Y claro, yo decía en este reel, es como, es que eso no es la educación respetuosa, no es hablar con cariño, ¿vale? Porque eso es que no es así. No. Es coger el cuchillo, dejarlo en otro sitio y darle al niño un juego que traes, o mira esta servilleta, vamos a coger unos colores, mira qué necesitas, aquí hay esto, te habías fijado en aquello, ¿no? Eso, vamos a hacer completamente. comidita, pero el cuchillo lo quitas, o sea, ni siquiera es deja el cuchillo, cariño, ¿no? O sea, no. Entonces, fijaros ahí, para mí, en la educación respetuosa hay muchísimos más límites, más contundentes y más firmes que en lo otro que se dice sentar de una manera muy dura, pero que no estás poniendo el límite en sí mismo, ¿no? Si no quieres que un niño coja una pelotita, una vez me pasaba en una charla que daba, si no quieres que un niño coja la pelotita del perro y se la meta a la boca, ¿qué hay que hacer con esa pelotita? No decirle, no la cojas, ¿qué se hace? Se coge esa pelotita, se pone en lo alto y coges muchas pelotas que haya por ahí, le dejas ahí las pelotas, te vale esta, te sirve la otra, ya está. O sea, el límite para mí es más fuerte, más contundente en esta parte, ¿no? Sí. O sea, esto es lo que me venía. Y un poco para cerrar, porque tenemos ya nuestro fin de programa, ¿vale? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna frase que queréis dejar sembrada, ¿no? A las personas que hoy nos escuchan? ¿Alguna frase o algo así, o una palabra que os resuene? Marina. Yo voy a optar por palabra mejor. Venga. Porque a mí yo voy a elegir conexión, porque incluso desde mi papel aquí, que hoy me tocaba hablar un poco desde el ámbito científico, nosotros estamos en el lugar más teórico que podemos estar, y aún así, cada vez que vamos allí, cada vez que vamos a observar, a hablar con los niños, con los maestros, se nos llena el alma. O sea, es que hasta desde este lugar, y te cambia, es que te cambia, tienes que mirar hacia adentro, tienes que resignificar qué significa la infancia, qué significan los límites, el poder, el error. Así que conexión. Conexión. Qué bonito. Gracias, Marina. Pues yo así como palabra no sabría decir, pero sí un poco no sé, es tan simple como decir, vale, pues es un lugar donde te sientes bien y sientes que lo que te interesa, lo que haces sobre todo, que estás motivada, y yo creo que es básicamente todo lo que, no sé, al final. Muchas gracias, Aya. Yo he pensado en 2 frases que se me han ocurrido mientras venía, ¿vale? Porque no las había pensado, pero quería decir 2 frases. La primera, la infancia no necesita perfección, necesita presencia. Y eso lo cambia todo. Y otra frase que he pensado es que acompañar desde el respeto no es dejar hacer, es confiar y sostener. Y eso transforma vidas. Así que yo creo que con esto terminamos nuestro programa de hoy, dando las gracias a estas invitadas tan especiales. Gracias, Marina. Un placer. Gracias, Aya. Muchas gracias. Ha sido un placer y muy bonito estar con vosotras. Agradecer a Adrián y a Javier Sandoval, los técnicos de Welcome TV, que hacen posible que estemos aquí hablando y llevando esto al mundo. Y nos vemos el jueves dentro de 15 días en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en Welcome TV.